¿Te has preguntado por qué sigues sintiendo vacío a pesar de tener todo lo que creías desear? En este mundo que valora el oro, la plata y las posesiones materiales, existe un tesoro infinitamente más valioso que Dios quiere entregarte hoy: su sabiduría eterna. Jesús mismo nos enseñó que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque hay riquezas del Espíritu que transforman no solo tu presente, sino tu eternidad. La sabiduría es una experiencia viva que conecta tu corazón con dimensiones eternas, transforma tu alma desde adentro y te prepara para tu verdadero destino en Cristo. Es el árbol de vida que produce frutos continuos para nutrir tu espíritu en cada etapa de tu camino. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: busco la sabiduría de Dios por encima de todo oro, porque solo ella transforma mi vida. Que esta declaración sea tu primera semilla de fe plantada hoy. Comencemos. Número 1. La sabiduría de Dios tiene raíces eternas que nutren tu alma cada día. Imagina por un momento el árbol de la vida descrito en Apocalipsis 22:2. Ese árbol no es simplemente un símbolo poético, es una realidad espiritual que nos habla de algo mucho más grande que lo visible. Allí dice que el árbol produce 12 frutos, uno para cada mes, y que sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿No te parece asombroso? Ese árbol es una imagen viva de la sabiduría divina, un árbol cósmico cuyas raíces se hunden en la eternidad y cuyas ramas alcanzan todo lo creado. Así es la sabiduría de Dios. Conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo eterno, tu vida cotidiana con el corazón mismo del Padre. Cuando piensas en un árbol fuerte y frondoso, lo primero que te viene a la mente son sus raíces. Raíces invisibles, profundas, que le dan estabilidad frente a la tormenta. Así son los fundamentos de la sabiduría de Dios. No nacen en la tierra, no dependen de lo cambiante de la sociedad ni de las modas humanas. Sus raíces se encuentran en la eternidad. Cuando tú decides beber de esa sabiduría, no estás construyendo tu vida en lo superficial, sino que te estás conectando a cimientos que nunca se moverán. La sabiduría divina es como esa raíz que no se marchita, que permanece firme aunque todo alrededor cambie. Y esa firmeza es la que tu alma anhela en medio de las incertidumbres de la vida. Ahora bien, un árbol no solo vive de raíces, también da fruto. El texto sagrado dice que este árbol produce 12 frutos, cada mes uno. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría de Dios es provisión constante. No es un manantial que se agota ni una enseñanza que solo sirve una vez. Es alimento fresco, continuo, que llega en el momento exacto que lo necesitas. Hoy puede ser un fruto de paciencia, mañana un fruto de discernimiento, pasado un fruto de fortaleza. Dios sabe qué fruto requiere tu corazón en cada temporada, y su sabiduría nunca deja de producir lo que necesitas para avanzar. Esa es la diferencia con la sabiduría humana que caduca y se queda corta. La sabiduría de Dios siempre llega a tiempo y siempre nutre el alma. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto. Las hojas de este árbol son para sanidad de las naciones. Aquí hay un misterio glorioso. La sabiduría de Dios no es solo para enriquecer tu mente o fortalecer tu espíritu individual. Es para traer sanidad a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, incluso a pueblos enteros. Cuando abrazas la sabiduría divina, tus palabras comienzan a sanar, tu manera de vivir trae paz, tu ejemplo restaura corazones. Así como las hojas de un árbol sirven de medicina, así la sabiduría de Dios que habita en ti se convierte en bálsamo para otros. Y aquí está el milagro. No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas. Basta con que permanezcas unido a este árbol, y automáticamente su vida y su poder fluyen a través de ti. Contemplar este árbol de sabiduría eterna es detenerse un instante
y reconocer que lo más valioso de la vida no está en el oro, no está en las riquezas materiales, sino en la profundidad de lo que Dios te ofrece. El oro brilla, sí, pero no da vida. El oro se guarda, pero no nutre. El oro se acumula, pero no sana. La sabiduría, en cambio, es ese árbol que te sostiene cuando sientes que todo se tambalea, que te alimenta cuando estás vacío, que te renueva cuando ya no tienes fuerzas. Por eso Dios te dice hoy, busca esa sabiduría. No te conformes con lo pasajero, no inviertas tus energías solo en lo que se oxida o se desvanece. Atrévete a echar raíces en la eternidad, a extender tus ramas hacia lo celestial, a dejar que tu vida dé fruto en cada estación. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si cada día te acercaras a este árbol? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar soluciones rápidas y respuestas humanas, aprendieras a beber de la fuente de la sabiduría de Dios? Tu mente se renovaría, tu corazón encontraría paz, tus decisiones estarían llenas de claridad. No caminarías más a ciegas, porque la sabiduría iluminaría tu camino como lámpara en la oscuridad. Y no solo tú te beneficiarías, tu entorno sentiría la diferencia. Tu familia se alimentaría de esos frutos, tus amigos beberían de esa sombra, y aun aquellos que no conocen a Dios podrían experimentar la sanidad que fluye de ti. Por eso hoy quiero dejarte esta verdad grabada en lo profundo de tu corazón. Cuando te acercas al árbol de la sabiduría eterna, no solo recibes conocimiento, sino que te unes a la fuente misma de toda vida. Allí, en la presencia de Dios, descubres que la verdadera riqueza no está en lo que puedes acumular, sino en lo que puedes recibir del Padre. Esa sabiduría es el regalo que vale más que el oro, porque transforma lo pasajero en eterno, lo roto en sano, lo vacío en pleno, y si decides buscarla con todo tu ser, tu vida nunca volverá a ser la misma, porque todo aquel que se conecta con este árbol encuentra no solo respuestas, sino el pulso mismo de la eternidad. Número 2. El Espíritu Santo te susurra exactamente lo que necesitas escuchar. Hay una voz que no grita, una voz que no se impone, una voz que no necesita estruendos para hacerse escuchar. Es la voz del Espíritu Santo que llega como un susurro suave al corazón, como un viento delicado que apenas roza tu alma, y sin embargo, transforma todo tu ser. Jesús lo prometió en el Evangelio de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la promesa de una guía íntima, directa y personal. Una sabiduría que no proviene de hombres ni de libros, sino del mismo corazón de Dios, a través de su Espíritu. La sabiduría de Dios no es un concepto abstracto, es viva, es activa, es comunicada constantemente por medio del Espíritu Santo. Pero aquí está el secreto. Él no habla como lo hace el mundo. El mundo llena tu mente de ruido, de voces, de opiniones, de urgencias que gritan desde todas partes. El Espíritu, en cambio, elige hablar en el silencio. Sus palabras son como gotas de rocío que caen en la madrugada, sutiles y frescas, pero capaces de dar vida al desierto más seco de tu corazón. Por eso, para reconocer sus susurros, tu alma necesita aprender el arte del silencio interior, el arte de callar las tormentas de la mente y abrir espacio para escuchar la voz suave que viene del cielo. Cuando permites que tu corazón se aquiete, empiezas a notar que esa voz no solo te recuerda lo que ya sabes, sino que te muestra lo que está por venir. Ese es uno de los grandes misterios de la sabiduría divina. No se limita a lo presente, sino que prepara tu espíritu para lo que aún no ves. Quizás ahora estás enfrentando decisiones que parecen confusas, caminos que no sabes por dónde seguir, pero el Espíritu Santo te revela con antelación, te da dirección profética, te alista para desafíos futuros.
Lo hace no con ansiedad, sino con paz, no con miedo, sino con seguridad. Te da sabiduría para no solo reaccionar a los problemas, sino para caminar por delante de ellos con confianza. Estos susurros son personales. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitas escuchar, sabe cómo decírtelo y cuándo hacerlo. Tal vez a ti te habla a través de un pensamiento que surge en medio de la oración, a otro por medio de una palabra repetida en la Biblia, a alguien más a través de un sueño o de una sensación profunda de paz en el corazón. Es como un maestro paciente que adapta su enseñanza a cada estudiante porque conoce la capacidad de cada uno. No esperes que los susurros que Dios te da sean idénticos a los que reciben otros. Lo maravilloso de la sabiduría del Espíritu es que es personalizada, diseñada específicamente para tu historia, tu carácter, tu proceso. El contraste entre su voz y el ruido del mundo es evidente. Mientras la sociedad clama por resultados inmediatos y opiniones superficiales, el Espíritu habla con calma, con claridad, con la seguridad de quien conoce el principio y el fin. Su sabiduría no busca impresionarte, busca guiarte. No busca confundirte, busca iluminarte. No busca apresurarte, busca afirmarte en la verdad eterna. Por eso es tan importante cultivar el hábito de la quietud espiritual, porque cuanto más silencio interior desarrolles, más reconocerás la diferencia entre las voces humanas y el susurro divino que quiere conducirte. El Espíritu también da sabiduría para sanar heridas internas y externas. Sus palabras no son solo para informarte, son para transformarte. Un susurro del Espíritu puede sanar un corazón quebrantado, restaurar la esperanza perdida, levantar al caído y traer paz a una mente que se siente atrapada en el caos. Así como el árbol de la vida en Apocalipsis tenía hojas para la sanidad de las naciones, los susurros del Espíritu son medicina para tu alma. A veces no necesitas un discurso extenso, basta con una palabra sencilla, pronunciada en el momento perfecto, para que toda tu perspectiva cambie y vuelvas a ver la luz en medio de la oscuridad. Imagina la ternura de Dios, inclinándose hacia ti, acercándose a tu oído espiritual y diciéndote: no temas, yo estoy contigo, camina por este camino, espera un poco más, perdona, confía. Esos son los susurros que cambian la historia. No vienen con imposición, vienen con amor. No vienen para aplastarte, sino para levantarte. Y lo más hermoso es que estos susurros son constantes, no se limitan a un instante en el pasado, sino que el Espíritu continúa hablándote día tras día, siempre dispuesto a guiarte hacia toda la verdad. Por eso, abre tu corazón, crea espacios de silencio, aparta momentos de intimidad con Dios, y verás cómo esos susurros comienzan a hacerse claros. Aprenderás a distinguirlos del ruido del mundo y a obedecerlos con confianza. Y cada vez que lo hagas, descubrirás que la sabiduría de Dios realmente vale más que el oro, porque te da dirección, paz y vida abundante que nada material puede darte. En lo más profundo de tu interior, el Espíritu Santo te espera, no para hablarte en discursos grandilocuentes, sino para susurrarte secretos del cielo que transformarán tu caminar. Recuerda siempre esto: en la intimidad de tu corazón, Él quiere compartir contigo tesoros de sabiduría que ningún libro podría contener, palabras vivas que preparan tu alma para hoy y para lo eterno. Esos susurros son el mayor regalo, porque en ellos escuchas directamente la voz del Padre que nunca deja de guiarte. Número 3. Los caminos de Dios siguen un orden perfecto que tu mente no alcanza a comprender. Cuando piensas en las decisiones que tomas cada día, muchas veces parecen caóticas, llenas de variables, con caminos que se cruzan y opciones que confunden.
Pero la palabra nos recuerda en Isaías 55, del 8 al 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que los nuestros. Eso significa que detrás de cada decisión guiada por su sabiduría hay un diseño perfecto, un patrón divino que, aunque a simple vista no lo comprendamos, tiene una precisión más exacta que cualquier cálculo humano. Es como si la vida fuera un lienzo en el que Dios traza geometrías invisibles, líneas que se cruzan, círculos que se completan, triángulos que apuntan hacia lo eterno. Tú ves fragmentos, pero Él contempla el todo. La sabiduría divina en las decisiones es como una geometría sagrada. No se mueve por el azar ni por la improvisación. Cada detalle está ordenado. Cada paso tiene sentido dentro del gran diseño del Creador. Dios no actúa al azar. Todo lo que hace lleva la huella de su perfección. Y cuando tú aprendes a confiar en esa perfección, tu corazón encuentra paz, incluso en medio de la incertidumbre, porque aunque no entiendas el patrón ahora, sabes que el arquitecto del universo no comete errores. Cada línea que traza en tu vida apunta a un propósito mayor que todavía no ves. Lo maravilloso de esta geometría sagrada es que trasciende la lógica humana, pero no la contradice. Nuestra mente busca explicaciones, quiere razones inmediatas, pero la sabiduría de Dios no se limita a lo que la lógica puede abarcar. Ella la completa. Es como mirar una figura desde abajo y verla confusa, pero cuando la observas desde arriba, desde la perspectiva de Dios, descubres la simetría perfecta. La lógica humana es un reflejo limitado, un destello de la mente del Creador. Por eso, cuando te apoyas solo en tu entendimiento, terminas agotado. Pero cuando entregas tus decisiones a la sabiduría divina, comienzas a caminar en un orden que te trasciende y que sostiene tu vida de manera estable. Quizás te ha pasado que en un momento de tu vida no entendías por qué Dios te cerraba una puerta o por qué te llevaba por un camino que parecía más largo y difícil, pero al mirar atrás descubriste que todo formaba parte de un plan exacto, de un diseño en el que cada aparente demora era una preparación, cada aparente obstáculo era un escalón necesario, cada silencio de Dios era un acto de amor que te guardaba de un error. Así es la geometría de sus decisiones. Solo se revela plenamente en la retrospectiva, pero mientras caminas, Él te pide confianza. Confiar en que el patrón está ahí, aunque no lo veas todavía, en que el plan es perfecto, aunque tu visión sea limitada. La aparente complejidad de las circunstancias no es más que la superficie de una simplicidad gloriosa. Dios no es autor de confusión, sino de orden. Y aunque tu vida pueda parecer un laberinto, en realidad es un diseño matemático perfecto sostenido por el corazón del Padre. La creación misma nos lo muestra. Mira el firmamento, las órbitas de los planetas, la exactitud de los ciclos, la belleza de las estrellas que siguen patrones invisibles pero exactos. Mira una flor, la simetría de sus pétalos, el diseño en sus colores. Nada de eso es casualidad. Todo refleja la perfección matemática del Creador. Así también son las decisiones que Él ordena en tu vida, precisas, bellas, intencionales. Esa es la razón por la cual la sabiduría divina vale más que el oro. El oro puede comprarte cosas pasajeras, pero no puede darte la paz de saber que tu vida está siendo guiada por patrones eternos. El oro puede perderse, la riqueza puede acabarse, pero la sabiduría que viene de Dios te asegura que cada paso que das está conectado con un propósito que no puede ser destruido. Esa seguridad te permite descansar incluso cuando no comprendes todo, porque sabes que no caminas en la improvisación, caminas en el diseño perfecto del Arquitecto Supremo.
Cada decisión tomada bajo la guía de la sabiduría divina se convierte en una pieza de un rompecabezas eterno. Y cuando aprendes a reconocer esos patrones, aunque todavía no veas el cuadro completo, experimentas una confianza profunda. Ya no necesitas controlar todo, porque reconoces que tu vida está sostenida por aquel que ordena el universo entero. Ya no vives con ansiedad, porque entiendes que aún el aparente caos esconde una armonía celestial. Número 4. Ese vacío que sientes es tu alma recordando que fuiste creado para la eternidad. Dentro de ti hay un susurro que nunca se apaga. A veces lo sientes como una nostalgia que no puedes explicar, otras veces como un vacío que nada de este mundo logra llenar. Esa voz silenciosa es lo que el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, nos recuerda. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios mismo puso eternidad en tu corazón, y ese eco eterno te acompaña siempre, recordándote que no fuiste creado solo para lo pasajero, sino para lo infinito. Cada latido de tu corazón lleva la huella divina de un destino eterno. Aunque tu cuerpo viva en el tiempo, tu espíritu sabe que no pertenece del todo aquí. La inquietud que tantas veces invade tu alma, ese anhelo que no se sacia con logros, con bienes materiales ni con experiencias humanas, es en realidad un reflejo de tu verdadero hogar. Es el eco del cielo llamándote, recordándote que procedes de Dios y que solo en Él encontrarás plenitud. Por eso, cuando intentas llenar tu corazón con cosas temporales, tarde o temprano te das cuenta de que no bastan, porque dentro de ti resuena un llamado eterno que nada de este mundo puede apagar. La sabiduría de Dios te ayuda a despertar a esta realidad. Te enseña a ver que todo lo que ocurre en tu vida terrenal no es más que un marco temporal donde se desarrolla una historia eterna. Cada alegría, cada prueba, cada pérdida y cada victoria forman parte de un plan mucho más grande de lo que alcanzas a comprender ahora. Cuando contemplas tus circunstancias desde la perspectiva de la eternidad, la ansiedad disminuye, los miedos se reducen, la esperanza se enciende. Entiendes que nada de lo que vives es en vano, porque todo se inserta en un propósito que trasciende tu tiempo presente. Piensa en cómo cambia tu mirada cuando reconoces esta verdad. Lo que antes parecía un obstáculo se convierte en una preparación. Lo que antes dolía ahora cobra sentido como parte de un tejido mayor. Lo que antes parecía un final, ahora entiendes que es solo un capítulo dentro de una historia que no termina en la tierra, sino que se prolonga hacia la gloria eterna. Esa es la fuerza de tener la eternidad encendida en tu interior. Aprendes a valorar lo pasajero sin aferrarte a ello, porque sabes que lo verdadero está en lo que permanece para siempre. El eco de la eternidad resuena con más claridad en los momentos de silencio y contemplación. Cuando apagas el ruido del mundo, cuando dejas a un lado las preocupaciones que te distraen, cuando te detienes a escuchar tu propio corazón, percibes con más fuerza esa voz que te dice: fuiste creado para más, tu destino no termina aquí, eres hijo eterno de Dios. En esos instantes entiendes por qué nada en este mundo logra saciarte del todo, porque tu espíritu recuerda su origen celestial. Y mientras más te conectas con esa realidad, más aprendes a caminar con sabiduría, con esperanza y con paz. La sabiduría divina es la que te permite vivir en este mundo sin perder de vista el otro. No significa despreciar la vida presente, sino verla con los ojos de quien sabe que cada día aquí es preparación para lo que vendrá allá. Aprendes a tomar decisiones con perspectiva eterna, a amar con paciencia, a perdonar con generosidad, a sembrar con fe, porque sabes que todo lo que haces tiene repercusiones más allá del tiempo.
La eternidad en tu corazón se convierte en brújula, en norte, en luz que ilumina cada paso, porque ya no vives solo para el instante, sino para lo eterno. Ese anhelo inexplicable que sientes, ese deseo de plenitud que nunca se apaga, no es una ilusión ni una carencia sin respuesta. Es la huella de Dios en ti. Es su manera de recordarte que eres más que carne y hueso, más que emociones y pensamientos, más que éxitos y fracasos. Eres un ser eterno, llamado a vivir unido al Padre por los siglos de los siglos. Y cada vez que buscas la sabiduría divina, despiertas un poco más a esa realidad, y tu vida comienza a transformarse desde dentro hacia afuera. Por eso, cuando sientas ese vacío que nada logra llenar, no lo ignores. No intentes cubrirlo con lo material, no lo confundas con simple melancolía. Reconócelo por lo que es, el eco de la eternidad clamando dentro de ti, llamándote a volver a tu fuente, recordándote que fuiste creado para Dios y que solo en Él encontrarás descanso. Hoy Dios te dice, la sabiduría que viene de lo alto vale más que el oro, porque te conecta con tu verdadera naturaleza. Esa sabiduría te recuerda que no eres prisionero del tiempo, que tu vida tiene un propósito eterno y que tu corazón fue diseñado para latir en sintonía con el cielo. Ese eco que llevas dentro no es un peso, es un regalo. Es la confirmación de que eres hijo eterno de Dios, destinado a una plenitud que supera todo lo que esta vida puede ofrecerte. Escucha ese eco, abrázalo y deja que guíe tu caminar, porque en él está la llave que te conecta con la verdadera vida. La Escritura es un espejo donde se refleja la condición del alma humana, pero también un mapa que muestra cómo la sabiduría divina se encarna en personas reales, con virtudes y debilidades, en medio de situaciones concretas. El apóstol lo recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada personaje bíblico no es solo una figura del pasado, sino un arquetipo eterno que muestra cómo la sabiduría de Dios puede tomar forma en distintas personalidades y contextos. Y lo extraordinario es que hoy tú puedes mirarte en esos modelos y descubrir cómo la misma sabiduría quiere manifestarse en tu propia vida. José, por ejemplo, representa la sabiduría en la administración y la paciencia en la adversidad. Fue vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, pero nunca dejó que la amargura envenenara su corazón. Su sabiduría consistió en esperar el tiempo de Dios, interpretar los sueños en el poder del Espíritu y administrar con fidelidad los recursos que le confiaron. Y cuando llegó el momento de la gran prueba, no usó su poder para vengarse, sino para perdonar y salvar. ¿Acaso no es ese un modelo que hoy también necesitas? Tal vez atraviesas injusticias, quizás sientes que otros te han traicionado, pero si caminas con la sabiduría de José, aprenderás a esperar, a perseverar y a usar cada posición que Dios te dé, no para tu beneficio personal, sino para bendecir a muchos. Daniel es otro arquetipo eterno. Su historia nos muestra lo que significa mantener la fidelidad a Dios en ambientes hostiles. Vivió en Babilonia, rodeado de idolatría, presiones políticas y tentaciones de poder. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe, sin ceder a la corrupción de su entorno. La sabiduría de Daniel se manifestó en su discernimiento, en su capacidad de interpretar visiones, en su manera prudente y respetuosa de tratar con reyes poderosos, pero sobre todo en su vida de oración constante. Él no dejó que el ruido de Babilonia apagara la voz de Dios en su interior. Y aquí la pregunta para ti es clara. ¿Qué tanto se parece tu contexto al de Daniel? Puede que tu lugar de trabajo,
tu escuela o tu círculo social se parezcan a una Babilonia moderna, llena de presiones y valores contrarios al Evangelio. Si te identificas con Daniel, aprenderás que la sabiduría no consiste en huir del mundo, sino en permanecer en medio de él como testigo fiel, con un corazón íntegro y una fe inquebrantable. Número 5. En las páginas bíblicas encuentras el modelo exacto de quién puedes llegar a ser. La Escritura es un espejo donde se refleja la condición del alma humana, pero también un mapa que muestra cómo la sabiduría divina se encarna en personas reales, con virtudes y debilidades, en medio de situaciones concretas. El apóstol lo recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada personaje bíblico no es solo una figura del pasado, sino un arquetipo eterno que muestra cómo la sabiduría de Dios puede tomar forma en distintas personalidades y contextos. Y lo extraordinario es que hoy tú puedes mirarte en esos modelos y descubrir cómo la misma sabiduría quiere manifestarse en tu propia vida. José, por ejemplo, representa la sabiduría en la administración y la paciencia en la adversidad. Fue vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, pero nunca dejó que la amargura envenenara su corazón. Su sabiduría consistió en esperar el tiempo de Dios, interpretar los sueños en el poder del Espíritu y administrar con fidelidad los recursos que le confiaron. Y cuando llegó el momento de la gran prueba, no usó su poder para vengarse, sino para perdonar y salvar. ¿Acaso no es ese un modelo que hoy también necesitas? Tal vez atraviesas injusticias, quizás sientes que otros te han traicionado, pero si caminas con la sabiduría de José, aprenderás a esperar, a perseverar y a usar cada posición que Dios te dé, no para tu beneficio personal, sino para bendecir a muchos. Daniel es otro arquetipo eterno. Su historia nos muestra lo que significa mantener la fidelidad a Dios en ambientes hostiles. Vivió en Babilonia, rodeado de idolatría, presiones políticas y tentaciones de poder. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe, sin ceder a la corrupción de su entorno. La sabiduría de Daniel se manifestó en su discernimiento, en su capacidad de interpretar visiones, en su manera prudente y respetuosa de tratar con reyes poderosos, pero sobre todo en su vida de oración constante. Él no dejó que el ruido de Babilonia apagara la voz de Dios en su interior. Y aquí, la pregunta para ti es clara. ¿Qué tanto se parece tu contexto al de Daniel? Puede que tu lugar de trabajo, tu escuela o tu círculo social se parezcan a una Babilonia moderna, llena de presiones y valores contrarios al Evangelio. Si te identificas con Daniel, aprenderás que la sabiduría no consiste en huir del mundo, sino en permanecer en medio de él como testigo fiel, con un corazón íntegro y una fe inquebrantable. Esther nos ofrece otro rostro de la sabiduría: la valentía estratégica y la acción en el momento preciso. Ella no buscó protagonismo, pero cuando la hora llegó, comprendió que había nacido para ese instante. Su sabiduría consistió en discernir el tiempo de Dios, en preparar el terreno con ayuno y oración, y en usar su posición de influencia no para sí misma, sino para salvar a su pueblo. La sabiduría de Esther nos enseña que hay momentos en los que Dios nos llama a hablar, a actuar y a tomar riesgos con valentía santa. Puede que tu voz sea la única que pueda traer justicia en un momento determinado. Puede que tu decisión sea clave para el destino de otros. Y cuando aprendes a reconocer ese llamado, tu vida se convierte en un canal de salvación para quienes te rodean. Estos 3 ejemplos son apenas una muestra.
porque toda la Biblia está llena de arquetipos de sabiduría. Salomón nos enseña la importancia de pedir entendimiento más que riquezas. Moisés nos muestra la sabiduría de la humildad y la obediencia en la conducción de un pueblo difícil. Ruth encarna la sabiduría de la lealtad y la fe en medio de la pérdida. Pablo refleja la sabiduría del celo apostólico unido a la gracia y la paciencia. Cada uno de ellos nos recuerda que la sabiduría de Dios no es uniforme, sino que se adapta y se encarna de manera única en cada persona. Lo fascinante es que, aunque las formas sean distintas, los principios son universales. Fidelidad, paciencia, discernimiento, valentía, humildad, confianza en Dios. Son principios que atraviesan culturas, tiempos y personalidades. Por eso, no importa cuál sea tu carácter o tu historia, la sabiduría de Dios puede manifestarse en ti de una manera tan única como lo fue en ellos. Tú no estás llamado a copiar la vida de José, Daniel o Esther al pie de la letra, sino a dejar que su ejemplo te inspire a descubrir cómo la sabiduría divina quiere tomar forma en tu propia identidad. Número 6. Dios convierte cada una de tus experiencias en oro espiritual. El corazón humano es como un taller secreto donde Dios realiza su obra más preciosa. El apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esa palabra, transformados, nos habla de un proceso constante, de una alquimia divina en la cual lo común es elevado a lo extraordinario. Lo frágil se reviste de fortaleza, y lo imperfecto se convierte poco a poco en reflejo de la gloria eterna de Dios. La sabiduría que viene del cielo actúa como un catalizador en ese proceso. Así como en la alquimia antigua se buscaba transformar metales en oro, la sabiduría de Dios tiene el poder de transformar cada aspecto de tu vida en algo valioso y eterno. No se trata de un cambio superficial ni de un simple ajuste de conducta, sino de una metamorfosis espiritual que nace en lo profundo del corazón. Esa sabiduría ilumina tus pensamientos, moldea tus decisiones, limpia tus motivaciones y abre tu visión para contemplar la vida desde la perspectiva divina. Cada vez que aplicas la sabiduría en una situación concreta, aceleras el crecimiento de tu espíritu y permites que Dios dé forma a su imagen en ti. Cada experiencia de vida, por difícil o sencilla que parezca, se convierte en materia prima en las manos de Dios. La alegría, la tristeza, los logros y los fracasos son ingredientes que el Señor usa en este laboratorio interior. Él no desperdicia nada. Aún aquello que tú consideras una pérdida puede convertirse en semilla de algo nuevo y glorioso. La sabiduría divina te enseña a mirar tu historia con ojos redimidos, comprendiendo que todo tiene un propósito dentro de ese proceso de transformación. Cuando entregas tus experiencias a Dios, Él las mezcla con su gracia y las convierte en oro espiritual que brilla para su gloria. Las pruebas son parte esencial de esta alquimia sagrada. Son como el fuego que purifica los metales, revelando lo que hay en lo profundo del corazón. El dolor, la espera, la incertidumbre, la oposición, todo eso quema lo que no es esencial y saca a la luz lo verdadero. Aunque en el momento duela, la sabiduría te recuerda que el fuego no viene para destruirte, sino para refinarte. Es en medio de las pruebas donde descubres una fe más genuina, un carácter más fuerte, una confianza más profunda. La sabiduría de Dios transforma la adversidad en un horno de gloria donde tu vida adquiere el brillo eterno que ninguna dificultad puede apagar. La contemplación de la gloria de Dios es otro elemento clave en esta transformación. Pablo lo decía, miramos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Que cuanto más diriges tu mirada hacia Cristo,
Cuanto más contemplas su amor, su carácter, su palabra, más tu ser interior comienza a reflejar esa misma gloria. No es un cambio brusco, es un cambio gradual pero constante, de gloria en gloria, de paso en paso, de victoria en victoria. La sabiduría de Dios te enseña a perseverar en esa contemplación, porque sabe que en cada instante de intimidad con Él, tu alma se reviste de su imagen. Sin embargo, este proceso no es automático. Requiere tu cooperación con el Espíritu Santo. Dios es soberano, sí, pero también respeta tu voluntad. Él extiende la sabiduría, pero tú decides recibirla o ignorarla. Él ofrece el fuego que purifica, pero tú eliges permanecer en la prueba con fe o rebelarte contra ella. Él abre el espejo de su gloria, pero tú decides si lo contemplas o si apartas la mirada. La transformación es obra divina, pero necesita corazones dispuestos. Y aquí radica la verdadera sabiduría. Aprender a rendir tu vida cada día al obrar del Espíritu, confiando en que Él sabe cómo y cuándo llevar a cabo el cambio que necesitas. La sabiduría de Dios vale más que el oro, porque convierte cada rincón de tu vida en un espacio sagrado. Lo que antes era simple rutina se transforma en oportunidad de crecimiento. Lo que antes parecía un fracaso se convierte en semilla de victoria. Lo que antes era dolor, ahora es fuente de consuelo para otros. La sabiduría no elimina las dificultades, pero las resignifica, dándoles un propósito eterno. Y esa capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario es la mayor riqueza que tu corazón puede poseer. Por eso, no desprecies tu proceso. Quizás hoy sientes que aún no ves el resultado, que todavía hay impurezas en tu vida, que aún no reflejas plenamente la gloria de Cristo. No te desesperes. La alquimia divina no se realiza en un instante, sino en un caminar continuo, en una fidelidad diaria. Cada día que eliges obedecer, cada vez que decides contemplar al Señor, cada vez que aplicas la sabiduría divina en tus decisiones, estás permitiendo que el Espíritu te transforme de gloria en gloria. Número 7. Tu corazón puede sintonizarse con la frecuencia del cielo cuando eliminas el ruido. Dios siempre está hablando, pero no siempre estamos sintonizados para escucharle. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 12, leemos que Elías, en medio de la desesperación, buscó la voz del Señor. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente, llegó un silbo apacible y delicado, y en ese susurro estaba la presencia de Jehová. Así es la comunicación divina. No se manifiesta en el estruendo del mundo, sino en una frecuencia espiritual tan sutil que requiere un corazón dispuesto, en silencio y en obediencia, para poder recibirla. La sabiduría divina fluye como ondas celestiales, como una transmisión constante que solo se capta cuando nuestro espíritu está afinado a la frecuencia correcta. Igual que una radio debe estar ajustada a la emisora precisa para escuchar con claridad, tu corazón necesita ser calibrado para percibir lo que Dios está diciendo. Él no se contradice ni se confunde. Es nuestro ruido interior el que interfiere. Son las voces externas las que desajustan nuestra recepción. Por eso, la sabiduría no consiste solamente en querer oír, sino en aprender a sintonizar. Y esa sintonización es intencional, se cultiva con disciplina espiritual. El ruido del mundo es el mayor enemigo de esta comunicación. Opiniones, noticias, preocupaciones, distracciones, todas esas cosas generan interferencia. A veces corres de un lado a otro buscando respuestas, cuando lo único que necesitas es detenerte, apagar las voces externas y dejar que tu corazón se calme lo suficiente para percibir la voz suave del Espíritu. En ese silencio, las ondas del cielo se hacen claras y la sabiduría desciende como lluvia fresca sobre un terreno seco.
El silencio y la quietud son las condiciones perfectas para recibir comunicación divina. Dios no compite con el ruido, no grita por encima de la multitud. Él espera que aprendas a callar, que te retires un instante de lo exterior para entrar en lo interior. Allí, en ese santuario de paz, tu espíritu comienza a captar señales que antes estaban ocultas. Una idea clara, una convicción profunda, una dirección inesperada, todo eso son las ondas del cielo entrando en tu corazón cuando está en la frecuencia correcta. Tus estados de ánimo también influyen en esta sintonización. Cuando estás lleno de ansiedad, tu espíritu tiembla como una radio desajustada, y aunque Dios siga hablando, lo percibes con distorsión. Pero cuando decides confiar, cuando entregas tu carga en oración, tu corazón se estabiliza, y de repente la voz del cielo se escucha con nitidez. La sabiduría divina no depende de lo que sientas, pero tu capacidad de recibirla sí se ve afectada por el estado de tu interior. Es como una antena. Mientras más firme y estable, mejor capta la señal. La adoración y la gratitud son llaves que elevan la frecuencia del corazón hacia lo celestial. Cuando levantas tus manos en alabanza, cuando agradeces incluso en medio de las dificultades, tu espíritu sube de nivel. Te apartas de la frecuencia baja del temor, de la queja, de la duda, y entras en la frecuencia alta del cielo donde la voz de Dios es clara. Es allí donde las preocupaciones pierden fuerza y las promesas cobran vida. La sabiduría de Dios se recibe mejor en corazones que vibran en gratitud y reverencia, porque esas son las frecuencias donde Él se deleita en hablar. Piensa en esto. Cada vez que abres la Biblia con humildad, cada vez que te detienes a orar en silencio, cada vez que adoras en espíritu y en verdad, estás girando el dial de tu corazón hasta que encaja con la señal de Dios. Y cuando esa sintonía ocurre, la sabiduría fluye. No se trata solo de palabras que escuchas, sino de impresiones profundas que guían tu camino, de claridad en medio de la confusión, de paz en medio del caos. Hoy Dios te invita a ajustar la frecuencia de tu espíritu. Quizás llevas tiempo escuchando estática, confundido por tantas voces alrededor, pero el cielo sigue transmitiendo sabiduría sobre tu vida. El silbo apacible sigue sonando, esperando que te detengas para escucharlo. No busques en el estruendo lo que solo se revela en la calma. Recuerda que la verdadera riqueza no está en el oro que brilla afuera, sino en la voz que ilumina tu interior. Como una radio celestial, tu corazón tiene la capacidad de captar la voz de Dios. La pregunta es, ¿estás sintonizado en la frecuencia correcta? Haz silencio, eleva tu espíritu en gratitud, confía en su paz y descubrirás que Dios siempre ha estado transmitiendo su sabiduría perfecta. Esa voz suave, ese susurro delicado, es más valioso que cualquier tesoro terrenal, porque contiene la guía que transforma tu vida y te conduce hacia tu propósito eterno. Número 8. Detrás de cada circunstancia difícil, Dios teje un propósito perfecto. Hay momentos en los que tu vida parece un rompecabezas incompleto, piezas que no encajan, hilos sueltos que parecen no tener sentido. Sin embargo, la palabra en Romanos 8:28 te recuerda una verdad eterna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está el misterio de la providencia. Nada de lo que atraviesas es desperdiciado, porque Dios, como un tejedor divino, une cada hilo de tu historia, aun aquellos que parecen insignificantes o dolorosos, para formar un tapiz perfecto que solo se revela con claridad en la eternidad. La providencia divina es ese tejido invisible que sostiene tu vida incluso cuando no lo percibes. Piensa en un telar. De un lado, el artesano va entrelazando hilos de distintos colores y texturas, mientras que del otro, a simple vista, parece un enredo sin forma. Pero cuando el telar se da la vuelta,
aparece el diseño hermoso y detallado que el maestro tenía en mente desde el inicio. Así es tu vida en las manos de Dios. Lo que ahora ves como caos, dolor o pérdida, desde la perspectiva celestial, ya está siendo tejido en un patrón de belleza eterna. La sabiduría divina te invita a confiar en ese proceso, aunque tus ojos aún no logren comprenderlo. Los hilos claros y brillantes de tu vida son los momentos de gozo, las bendiciones visibles, los logros y victorias. Pero también están los hilos oscuros, aquellos que representan lágrimas, pruebas y desiertos. A simple vista, podrías pensar que esos hilos sobran, que dañan el diseño. Sin embargo, en el tapiz divino, los tonos oscuros dan profundidad, contraste y fuerza a la obra completa. Sin esos momentos, tu historia sería plana, sin dimensión. La providencia de Dios es tan perfecta que incluso lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Él lo convierte en parte de tu propósito, como José en Egipto pudo reconocer al decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». A veces experimentas lo que llamamos casualidades, encuentros inesperados, puertas que se abren de manera sorprendente, momentos que parecen pequeños pero que cambian el rumbo de tu vida. Eso no es azar, eso es sincronicidad divina, la providencia manifestándose de manera visible. Es Dios acomodando tiempos, lugares y personas para que su plan se cumpla en tu vida. La sabiduría celestial te enseña a reconocer esas conexiones, a ver cómo cada detalle tiene un lugar en la gran obra que Dios está construyendo contigo. Cuando abres los ojos espirituales, comienzas a ver que nada es accidental, que todo está entrelazado en un propósito mayor. Lo difícil es que muchas veces la providencia se oculta tras un velo. Hay estaciones en las que no logras ver la mano de Dios y parece como si estuvieras caminando solo. Pero es en esos momentos cuando la fe madura entra en acción. La sabiduría no te pide que entiendas todo, sino que confíes en el Tejedor Supremo, aun cuando no ves su rostro. La fe verdadera es creer que el diseño está siendo elaborado, aunque tus ojos solo perciban nudos y confusión. Es descansar en la certeza de que Dios nunca improvisa, que Él no comete errores, que aun cuando todo parezca desorden, su mano experta sigue moviéndose detrás del telón. Esa confianza trae descanso al alma inquieta. Cuando entiendes que hay un tejido invisible sosteniendo tu vida, ya no necesitas controlar cada detalle. Descansas en la providencia. Te das cuenta de que no todo depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de un Dios que convierte todas las cosas, sí, todas, incluso las que no comprendes, en parte de un bien mayor. Esta certeza no elimina el dolor, pero lo ilumina con esperanza. No borra las preguntas, pero te da paz en medio de ellas. Y no cancela las luchas, pero te asegura que cada batalla tiene un propósito en el diseño eterno. Hoy, Dios te recuerda que tu vida no es un cúmulo de eventos aislados. Todo lo que vives, lo bueno y lo difícil, lo visible y lo oculto, está conectado por hilos invisibles que Él mismo sostiene. No estás perdido en el caos, estás siendo tejido en un propósito eterno. Esa es la sabiduría que vale más que el oro. La convicción de que aún lo que parece oscuro tiene un lugar en el diseño perfecto del Creador. Detrás de cada circunstancia, detrás de cada lágrima y de cada alegría, Dios está tejiendo con manos firmes y expertas un tapiz glorioso. Puede que hoy solo veas el revés lleno de nudos, pero un día verás la obra completa y tu corazón se llenará de asombro y gratitud. Entonces entenderás que todo, absolutamente todo, estaba en las manos de aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese día reconocerás que su providencia fue tu mayor tesoro, más valioso que todo el oro de la tierra. Número 9. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, lo ordinario se vuelve extraordinario.
La sabiduría de Dios no solo instruye tu mente, sino que despierta tus sentidos espirituales. El apóstol Pablo oraba en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí se revela un misterio glorioso. Dentro de ti hay ojos invisibles, los ojos del corazón, capaces de percibir realidades espirituales que los sentidos naturales no alcanzan. Y es la sabiduría divina la que abre esos portales de percepción, permitiéndote ver dimensiones del reino de Dios que antes estaban ocultas. Cuando el Espíritu abre esos portales, la vida cotidiana se transforma. Lo que antes parecía común se vuelve extraordinario, porque descubres la huella de Dios en cada detalle. Una conversación se convierte en confirmación divina, un amanecer en un recordatorio de su fidelidad, una prueba en una oportunidad para crecer en fe. Ya no interpretas tu vida desde lo superficial, sino desde una visión ampliada que conecta lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Esta percepción expandida no es imaginación, es revelación, un regalo de la sabiduría divina que te permite caminar con mayor claridad y propósito. El despertar de la percepción espiritual no ocurre de golpe, sino de manera progresiva. Es como cuando los primeros rayos del sol iluminan la madrugada. Poco a poco, la oscuridad se disipa y comienzas a distinguir colores, formas y detalles que antes estaban escondidos. Así es la obra del Espíritu en tu interior. Revela capas más profundas de la verdad divina, iluminando gradualmente tu entendimiento para que puedas abrazar las riquezas del reino de Dios. Cada nivel de percepción que alcanzas prepara tu corazón para recibir revelaciones más altas y profundas, porque la sabiduría de Dios es inagotable. Pero hay una condición esencial para esta apertura de los ojos del corazón: la pureza y la humildad. Jesús mismo declaró en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». No se trata de una visión física, sino de una percepción espiritual que solo florece en corazones transparentes, dispuestos y humildes. La arrogancia ciega, la contaminación del pecado oscurece la visión interior, pero la pureza abre las ventanas del alma para que la luz de Dios entre con fuerza. La sabiduría divina no se revela a los soberbios, sino a los que reconocen su necesidad y dependen por completo del Espíritu Santo. Cuando tus ojos espirituales se abren, también recibes una responsabilidad mayor. La luz que recibes no es para admirarla solamente, sino para caminar en ella. Cada revelación trae consigo un llamado a actuar según lo que has visto. Si el Señor te muestra la esperanza de tu llamado, es para que vivas con fe y valentía. Si te revela la gloria de tu herencia, es para que camines con dignidad como hijo de Dios. Si te permite ver la realidad del reino, es para que vivas conforme a sus principios y seas testimonio vivo para otros. La sabiduría divina no abre los portales de la percepción para entretenimiento, sino para transformación. Piensa en los discípulos de Emaús. Caminaban con Jesús después de la resurrección, pero sus ojos estaban velados. Solo cuando el Señor partió el pan con ellos, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Así también tú puedes caminar junto a la presencia de Dios y no percibirla hasta que la sabiduría divina alumbra tus ojos interiores y te permite reconocerlo en cada circunstancia. De pronto comprendes que nunca estuviste solo, que su reino siempre estuvo cerca, que su voz siempre estuvo hablándote, y que lo ordinario siempre estuvo cargado de lo extraordinario. Esa es la grandeza de la percepción espiritual. No te saca de la realidad diaria, sino que te enseña a verla con otros ojos. Lo que antes era rutina, ahora se convierte en oportunidad de adoración.
Lo que antes parecía problema, ahora lo ves como proceso de maduración. Lo que antes era simple casualidad, ahora lo reconoces como providencia divina. La sabiduría del cielo cambia no solo lo que ves, sino cómo lo interpretas. Y en esa reinterpretación encuentras paz, propósito y esperanza. Cuando Dios abre los portales de tu percepción espiritual, descubres que su reino está mucho más presente de lo que imaginabas. Cada detalle de tu vida se convierte en mensaje, cada encuentro en propósito, cada paso en parte de un plan mayor. Y comienzas a vivir con un sentido de asombro constante, sabiendo que lo que tus ojos naturales perciben es apenas una sombra de la realidad gloriosa que tu espíritu ya puede ver. Número 10. Tu fe y tu razón pueden danzar juntas sin pisarse los pies. La vida espiritual no es un rechazo de la razón ni una exaltación ciega de la fe, sino una danza armónica en la que ambas se entrelazan bajo la dirección de Dios. El sabio proverbista lo expresó con claridad en Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí está el equilibrio perfecto. La fe te invita a confiar más allá de lo que entiendes, y la razón te ayuda a ordenar lo que percibes, pero es la sabiduría de Dios la que las integra y las conduce hacia la verdad plena. La fe y la razón no son enemigas, como muchas veces se piensa, sino socias en la danza sagrada del descubrimiento. La fe es la que abre la puerta hacia lo eterno, la que te permite creer lo que todavía no ves, la que te conecta con la revelación divina. La razón, en cambio, es la que organiza, la que estructura, la que interpreta y da sentido a lo que percibes. Ambas, unidas, forman una melodía perfecta. La fe intuye lo invisible y la razón confirma y encuadra dentro de la vida práctica lo que la fe ha recibido. La sabiduría divina no destruye tu capacidad de razonar, al contrario, la eleva, la completa, le da una dimensión que por sí misma jamás podría alcanzar. La humildad intelectual es clave en este proceso. El ser humano ha avanzado en ciencia, filosofía, tecnología, pero por más alto que llegue, siempre habrá un límite donde la razón no puede entrar. Allí es donde la fe toma de la mano al entendimiento y lo conduce más allá. La razón reconoce sus límites y la fe abre el horizonte hacia lo infinito. El orgullo intelectual, en cambio, cierra las puertas de la sabiduría porque pretende explicar a Dios desde categorías humanas. La verdadera sabiduría nace cuando reconoces que lo que entiendes es solo una parte de una realidad mucho más grande y decides inclinarte en reverencia delante del Creador que trasciende todo conocimiento humano. Dios no desprecia el pensamiento humano, al contrario, Él lo inspiró. La revelación sobrenatural y la investigación natural son dos ríos que nacen de la misma fuente. La Biblia revela verdades eternas que la ciencia, poco a poco, confirma en su propio lenguaje. La fe te enseña el porqué último de las cosas, y la razón te ayuda a descubrir el cómo funcionan. Cuando ambas se unen bajo la luz de la sabiduría divina, surge una cosmovisión coherente, donde lo espiritual y lo material dejan de estar en conflicto y se reconocen como partes de un mismo diseño. El problema surge cuando la razón pretende ocupar el lugar de Dios, cuando el intelecto se convierte en ídolo. Allí, la prudencia humana se transforma en obstáculo, porque intenta vivir sin la guía de lo eterno. Por eso el proverbio insiste: no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia no es mala, pero es limitada. La fe no niega la razón, pero la razón sin fe queda incompleta. La danza entre ambas solo fluye cuando la razón se somete a la sabiduría divina y la fe confía en el Dios que revela la verdad progresivamente.
Cuando aprendes a vivir en esta integración, tu vida se transforma. Ya no rechazas el pensamiento crítico, pero tampoco te esclavizas a él. Ya no desprecias la fe por falta de lógica, pero tampoco caes en un misticismo vacío sin fundamento. Caminas en equilibrio, reconociendo a Dios en todos tus caminos, y entonces Él endereza tus veredas. Tu cosmovisión se vuelve estable, coherente, iluminada, porque no vives dividido entre lo que crees y lo que piensas, sino que permites que ambas dimensiones se complementen en ti bajo la dirección de la sabiduría celestial. La fe te ayuda a confiar cuando los cálculos humanos dicen que no hay salida. La razón te ayuda a discernir los pasos concretos que debes dar para caminar en esa confianza. La fe te hace abrazar lo imposible y la razón te ayuda a ordenar lo posible. Ambas, en manos de Dios, producen un equilibrio que eleva tu vida a un nivel superior, donde las decisiones ya no se basan en impulsos ciegos ni en fríos análisis, sino en la integración armónica de lo que Dios revela y de lo que tu mente puede comprender. Hoy, Dios te invita a entrar en esa danza cósmica entre fe y razón. No temas a tu intelecto, pero tampoco te apoyes únicamente en él. No ignores tus preguntas, pero entrégalas a la luz de la revelación divina. Permite que la sabiduría del cielo sea la música que dirija este baile, y descubrirás que tu mente se expande y tu fe se fortalece. En la danza sagrada entre tu mente y tu espíritu, Dios mismo es el coreógrafo. Él orquesta una sinfonía de sabiduría donde cada paso de fe y cada pensamiento razonado se integran en un movimiento perfecto que te eleva hacia lo eterno. Y en esa armonía descubres la verdadera riqueza, más valiosa que el oro, porque es la sabiduría que transforma tanto tu comprensión como tu fe en un testimonio vivo de la gloria de Dios. Número 11. Esos impulsos que sientes en tu espíritu son la mente de Cristo guiándote. La intuición espiritual es uno de esos manantiales ocultos que el Señor ha puesto dentro de tu ser. No nace de tus pensamientos humanos ni de conclusiones apresuradas, sino de la mente de Cristo fluyendo en ti. El apóstol Pablo lo expresó en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa declaración poderosa significa que al estar en Cristo, posees acceso a un nivel de percepción que trasciende lo meramente lógico y que te conecta directamente con la sabiduría eterna de Dios. La intuición espiritual no contradice la palabra revelada, sino que se alinea con ella y la expande en su aplicación práctica. Es esa certeza interna que no puedes explicar del todo con palabras, pero que sabes que proviene del Espíritu. Es como si en lo profundo de tu ser hubiera un manantial escondido, esperando el momento preciso para brotar con claridad y dirección. Cuando aprendes a confiar en esa guía divina, descubres que Dios te habla no solo a través de las Escrituras, no solo mediante consejeros o experiencias, sino también mediante esos impulsos internos que te muestran el camino sin necesidad de largos razonamientos. Pero este manantial no se abre de manera automática, requiere intimidad con Dios. La intuición espiritual se fortalece en la oración constante, en la meditación de la palabra, en la comunión diaria con el Espíritu Santo. Es en esos espacios de cercanía donde tu oído interior se afina y tu discernimiento crece. Cuanto más tiempo pasas en la presencia del Señor, más claro es el flujo de esa voz interior que te guía en decisiones grandes y pequeñas. La sabiduría divina se manifiesta en tu interior como un río secreto que siempre estuvo allí, pero que solo se desborda cuando aprendes a permanecer en la fuente. Muchas veces, los impulsos del Espíritu se manifiestan como conocimiento instantáneo. No pasaste por un proceso lógico de análisis, simplemente lo supiste.
Esa convicción repentina, esa claridad inmediata no es fruto de la casualidad, sino del Espíritu Santo depositando sabiduría en tu corazón. Quizás has experimentado momentos en los que sentiste que no debías ir a un lugar, o que era tiempo de hablar con alguien, o que debías esperar antes de tomar una decisión. Esa es la intuición divina actuando, y cuando aprendes a obedecerla, confirmas que realmente es un canal legítimo de la voz de Dios. En las decisiones complejas o urgentes, esta forma de sabiduría se vuelve especialmente valiosa. Hay situaciones en las que no tienes tiempo para consultar, analizar o pedir consejo. En esos momentos, la mente de Cristo en ti se activa y te da dirección instantánea. Allí entiendes que el Espíritu Santo no es un invitado ocasional en tu vida, sino un guía constante que habita en tu interior. La intuición espiritual es la expresión práctica de esa promesa. No caminarás a ciegas, porque dentro de ti fluye un manantial de sabiduría que siempre sabe hacia dónde avanzar. Sin embargo, la intuición divina no significa actuar impulsivamente sin discernimiento. El Espíritu nunca se contradice a sí mismo. Por eso, cada percepción debe ser filtrada y confirmada por la palabra de Dios. La Escritura es el marco seguro que asegura que tu intuición no se desvíe hacia lo meramente emocional. Cuando tu percepción interior se alinea con los principios bíblicos, puedes caminar con confianza, sabiendo que lo que fluye en tu espíritu proviene del Espíritu Santo y no de tu propia imaginación. Esa confirmación escritural es lo que transforma la intuición en un canal confiable de sabiduría celestial. La sabiduría de Dios es integral. Usa tu mente, tu corazón, tu experiencia y también tu intuición. Ignorar este manantial sería desperdiciar un recurso divino que Él mismo colocó en ti. La intuición espiritual no es un sustituto de la razón ni de la revelación escrita, es un complemento. Te recuerda que Dios no solo te habla de manera externa, sino también desde tu interior, porque su Espíritu habita en ti. Esa es la riqueza que el oro jamás podrá comprar. Tener dentro de ti un canal secreto de sabiduría que fluye directamente de la mente de Cristo. Por eso, no temas escuchar esa voz interior. No subestimes esos impulsos que te invitan a actuar, a esperar, a confiar o a retirarte. Cultívalos en oración, confírmalos en la palabra y verás cómo se convierten en una herramienta poderosa para tu vida diaria. El Espíritu Santo es experto en guiar a los hijos de Dios por medio de manantiales ocultos que brotan en el momento exacto cuando más los necesitas. Número 12. Tu dolor más profundo se convierte en tu sabiduría más valiosa. El sufrimiento nunca es agradable, pero en el plan de Dios no es inútil. El apóstol Pedro lo declaró con claridad en 1 de Pedro 4 del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Lo que para el mundo es maldición, para los hijos de Dios se convierte en laboratorio secreto, donde el Señor destila la sabiduría más pura. Allí, en medio del fuego de la prueba, se forja un conocimiento del corazón que ningún libro puede enseñar, un oro espiritual que solo brilla después de ser refinado en el dolor. El sufrimiento actúa como un laboratorio celestial, porque bajo la presión de la adversidad salen a la luz los tesoros ocultos del alma. Cuando todo va bien, tu fe puede permanecer en la superficie, pero cuando llega la prueba, el Espíritu comienza a escarbar profundo y revela reservas de fortaleza, de fe, de paciencia que ni tú sabías que tenías. Es en el quebranto donde aprendes a clamar, donde descubres la dulzura de la presencia de Dios, donde la oración deja de ser rutina y se convierte en respiración.
Allí, en ese laboratorio secreto, el Señor transforma tus lágrimas en revelaciones, tus heridas en testimonios, tus pérdidas en semillas de gloria. Participar en los sufrimientos de Cristo es entrar en una dimensión especial de su sabiduría. Jesús mismo aprendió obediencia por lo que padeció. En el Getsemaní, en la cruz, en cada momento de agonía, nos mostró que el dolor, rendido en las manos del Padre, se convierte en camino hacia la victoria. Cuando tú atraviesas pruebas y las unes a la cruz de Cristo, no solo sobrevives, sino que participas de un misterio mayor. El dolor se convierte en lugar de encuentro con el Salvador, y en ese encuentro recibes sabiduría que no puede compararse con nada de este mundo. El dolor purifica. Es como un fuego que quema las impurezas del metal. Tus motivaciones, tu orgullo, tus dependencias equivocadas, todo aquello que te impedía crecer espiritualmente, comienza a ser consumido. Aunque al principio te resistas, con el tiempo comprendes que el fuego no vino para destruirte, sino para liberarte. La sabiduría que surge de este proceso es más valiosa que el oro porque no es teoría, es transformación real de tu carácter. Aprendes a vivir con sencillez, a valorar lo eterno, a caminar con humildad. Además, las experiencias más difíciles producen la compasión más profunda. Cuando has pasado por valles de dolor, tu corazón se vuelve más sensible al sufrimiento de otros. Ya no juzgas tan rápido, ya no hablas desde la teoría, hablas desde la empatía. Tus palabras adquieren peso porque provienen de alguien que conoce el quebranto. Dios convierte tu sufrimiento en ministerio, tu herida en un canal de sanidad para otros. Esa es la autoridad. Número 13. En el silencio de tu alma, Dios compone las melodías más hermosas. Hay una melodía secreta que no se escucha con los oídos, sino con el alma. El Salmo 46:10 declara: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Ese llamado a la quietud es mucho más que una pausa en el ruido externo. Es una puerta hacia lo eterno, un espacio sagrado donde Dios revela lo que el bullicio del mundo jamás podrá mostrarte. Allí, en el silencio sagrado de tu alma, resuena una sinfonía divina que los demás no pueden oír, porque solo los corazones dispuestos a detenerse pueden percibirla. El silencio contemplativo es el terreno fértil donde florece la sabiduría de Dios. Cuando eliges apartarte del ruido, cuando apagas las voces externas y también las internas, creas un espacio donde su voz puede ser claramente escuchada. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia. Es como un jardín secreto donde el Espíritu Santo siembra semillas de revelación que, con el tiempo, darán frutos eternos. Y es allí donde descubres que la sabiduría de Dios, más valiosa que todo el oro de este mundo, se manifiesta de manera suave, como un susurro que acaricia tu espíritu. Ese silencio es una disciplina espiritual que produce frutos que ninguna otra práctica puede producir. Mientras el mundo te dice que debes hablar más, hacer más, producir más, Dios te invita a entrar en el misterio de la quietud, porque en ese aparente no hacer nada se gesta lo más grande, la comunión íntima con el Creador. Jesús mismo buscaba constantemente espacios de silencio para hablar con su Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esa quietud, ¿cuánto más nosotros, que somos débiles y necesitamos dirección divina para cada paso de nuestro camino? Las verdades más profundas de la vida espiritual no se gritan, se susurran, y esos susurros solo se distinguen en el silencio. La voz de Dios no compite con el ruido, no necesita imponerse. Por eso, aprender a callar delante de Él es también un acto de humildad. Reconoces que no todo depende de tus palabras, que no siempre es necesario pedir o explicar, sino simplemente estar. En esa actitud contemplativa, tu espíritu se abre y comienzas a escuchar lo que no habías percibido antes.
Consejos sabios, paz sobrenatural, dirección clara para decisiones que antes parecían confusas. La práctica del silencio sagrado afina tu discernimiento. Aprendes a diferenciar entre tu voz, las voces de otros y la voz de Dios. En un mundo lleno de opiniones y distracciones, ¿cómo saber cuál es la verdad? La respuesta está en la quietud. Allí, cuando cierras tus labios y tu mente se aquieta, el Espíritu Santo habla con suavidad y firmeza. Esa voz, inconfundible, llena de paz y certeza, es la que guía tus pasos hacia el propósito eterno que el Padre diseñó para ti. En la quietud, el alma recibe descanso que ninguna actividad logra dar. Quizás llegas agotado, con pensamientos dispersos, con cargas que parecen demasiado pesadas. Pero en el silencio delante de Dios experimentas algo que no se puede explicar con palabras. Una renovación interior que va más allá del cuerpo y la mente. Es como si el alma respirara un aire fresco, como si bebiera de un manantial invisible. Y al salir de ese momento sagrado, tus fuerzas se renuevan, tu mirada se ilumina y tu corazón late en un compás nuevo, alineado con la paz de Cristo. Ese silencio también te transforma en instrumento de Dios. Como un violín necesita ser afinado antes de emitir una melodía perfecta, así tu alma necesita ser afinada en la quietud para resonar en armonía con la voluntad divina. Cada momento en silencio delante de Dios es como un ajuste preciso en las cuerdas de tu espíritu. Y cuando sales de ese encuentro, tu vida comienza a sonar diferente. Tus palabras llevan paz, tus decisiones muestran sabiduría, y tu presencia refleja la serenidad que solo proviene de haber estado con Él. El silencio, lejos de ser vacío, es plenitud. Es el lugar donde el oro de la sabiduría divina se revela como un tesoro escondido. Y ese oro no se compra ni se vende, se recibe en el secreto, en esa intimidad donde solo estás tú y Dios. Más allá de lo material, esa sabiduría vale infinitamente más, porque te prepara para vivir en la tierra con propósito y para caminar hacia la eternidad con confianza. Por eso, no temas a la soledad, no rehuyas del silencio. Atrévete a entrar en la catedral silenciosa de tu alma. Allí, cuando el ruido se desvanece, cuando tus propias palabras callan, Dios comienza a componer sinfonías de sabiduría. Son melodías eternas, notas que no se oyen con el oído humano, pero que transforman todo tu ser. Y esa sinfonía silenciosa, creada en la presencia de tu Señor, será la melodía que guiará tu vida hacia lo eterno. Número 14. La sabiduría que vives hoy será el tesoro que heredes a la próxima generación. La palabra nos recuerda en el Salmo 78:4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Aquí se revela un principio eterno. La sabiduría de Dios no es solo un regalo para ti, sino un legado que debe transmitirse a quienes vendrán después. Cada experiencia de fe, cada enseñanza recibida en intimidad con el Señor, se convierte en un cristal de sabiduría que brilla en la memoria eterna de Dios. Esos cristales no se desgastan, no se rompen, no se pierden en el tiempo. Permanecen como testimonio vivo de que la sabiduría divina vale más que todo el oro de este mundo. La sabiduría no es algo abstracto que se esfuma en el aire, se cristaliza en experiencias concretas de tu vida diaria. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que decides obedecer la palabra aunque te cueste, cada momento en el que confías en Dios, aun cuando no ves la salida, estás formando un cristal de sabiduría en tu historia espiritual. Ese cristal no solo refleja tu fidelidad, también revela la gracia de Dios obrando en ti. Y lo hermoso es que lo que hoy construyes no muere contigo, sino que se convierte en una memoria eterna que Dios guarda y que servirá de luz para otros.
Cada generación recibe la responsabilidad sagrada de transmitir los tesoros espirituales a la siguiente. Así como tus padres y abuelos te heredaron historias de fe, así tú también estás llamado a ser un canal de bendición. La fe no se transmite solo con palabras, sino con el ejemplo de una vida guiada por la sabiduría divina. Cuando tus hijos o quienes te rodean ven cómo enfrentas la adversidad con paz, cómo buscas primero el reino de Dios antes que cualquier riqueza, cómo eliges obedecer en lugar de conformarte al mundo, ellos reciben un testimonio más poderoso que cualquier discurso. Los cristales de sabiduría no se forman de manera instantánea. Se van construyendo con decisiones fieles, repetidas una y otra vez a lo largo del tiempo. Como gotas de agua que lentamente forman estalactitas en una cueva, así cada acto de obediencia va dando forma a un testimonio sólido y eterno. No subestimes esos pequeños actos diarios, una oración sincera, un consejo lleno de fe, un tiempo dedicado a meditar en la palabra. Aunque parezcan simples, en la eternidad brillarán como joyas que nadie podrá apagar. Las lecciones que aprendes en intimidad con Dios se convierten en herencia espiritual para otros. Aquella vez que fuiste consolado en medio del dolor, ese milagro que viste en tu familia, esa paz que experimentaste en medio de la tormenta, no son recuerdos aislados, son depósitos de sabiduría que puedes compartir. Y cuando compartes, no pierdes nada. Al contrario, lo multiplicas. La sabiduría compartida no se desgasta, se multiplica y trasciende las limitaciones del tiempo. Por eso es tan valioso que no guardes para ti lo que Dios te ha dado, sino que lo siembres en los corazones de quienes están cerca. Los testimonios de fidelidad divina son como antorchas que iluminan el camino de las generaciones futuras. Quizás un día, un nieto, un discípulo o alguien a quien apenas conociste recordará tus palabras, tus decisiones y tu fe. Y ese recuerdo será un cristal de sabiduría que brille en su propia oscuridad. Lo que hoy vives con Dios no termina contigo, se convierte en parte de una memoria eterna que será usada por el Espíritu Santo para fortalecer a otros. Así es como tu vida se transforma en un legado. No se trata de dejar herencias materiales, casas o riquezas que se desgastan y desaparecen, sino de sembrar en la eternidad. La sabiduría de Dios que has abrazado se convierte en una herencia imperecedera que dará fruto en generaciones que quizás no conocerás en esta vida. Eso es lo que verdaderamente vale más que el oro, saber que tu caminar con Dios impacta más allá de tu tiempo, más allá de tu historia personal. Cuando entiendes esto, tu manera de vivir cambia. Dejas de pensar solo en ti y comienzas a vivir con visión de reino. Tus decisiones ya no son solo para tu bienestar inmediato, sino para que Cristo sea exaltado en quienes te miran y te escuchan. Tu vida se convierte en un mensaje vivo, en un reflejo de la sabiduría que permanece. Cada oración que haces, cada enseñanza que compartes, cada acto de obediencia que realizas, son cristales que Dios guarda en su memoria eterna. Y así, en la eternidad, tu historia será recordada no por lo que acumulaste, sino por lo que sembraste en el corazón de los demás. Porque cada experiencia de sabiduría divina en tu vida se convierte en un cristal eterno que brillará en la memoria de Dios, iluminando el camino para quienes vendrán después de ti. Esa es la verdadera riqueza, vivir de tal manera que tu legado espiritual trascienda generaciones y se convierta en parte de la sinfonía eterna de la sabiduría de Dios. Ahora comprendes que la sabiduría de Dios no es una teoría, es una realidad viva que puede transformar cada área de tu existencia. Has visto cómo el Espíritu Santo susurra verdades personales,
cómo los patrones divinos ordenan tus decisiones y cómo incluso tu sufrimiento puede convertirse en el laboratorio donde Dios forja los tesoros más puros de tu corazón. La sabiduría que vale más que el oro no se guarda en cofres, se vive día a día. Se manifiesta cuando escuchas los susurros divinos en lugar del ruido del mundo. Se activa cuando confías en las decisiones de Dios. Se multiplica cuando compartes estos tesoros espirituales con otros. Recuerda, cada experiencia que vives ahora es materia prima para la alquimia divina. Cada momento de silencio es una oportunidad de sintonizar con las frecuencias celestiales. Cada prueba es un portal hacia una percepción espiritual más profunda. Tu alma ya no tiene que vivir sedienta. Los manantiales ocultos de la intuición divina fluyen en ti. La sinfonía silenciosa del espíritu resuena en tu interior. Los cristales de sabiduría se están formando en tu experiencia para iluminar a las generaciones que vienen.